¿Cómo le va? Esto es El Análisis. Bueno, ahí gracias, gracias al Dire, gracias a todos los que hacen Diputados Televisión. Hoy es mi cumpleaños, así que agradecido por todos los saludos que hemos tenido durante toda la jornada. Empezando el análisis y saludando a mis compañeras. Ahí las veíamos, a Gaby Vulcano, a Meli Jofré. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Lluvia de bendición para este nuevo año. Bueno, muy bien, muchas gracias. Feliz cumpleaños. Acá trabajando en otro día de la semana, día martes, en la previa de, una sesión que está convocada para mañana por bloques de la oposición. Y veremos qué resulta allí. Primero hay que alcanzar el quórum y después, algunas estrategias que se van hablando en estos momentos. Bueno, y las conversaciones que siguen, Gaby. Feliz cumpleaños, gracias, antes Gaby. Que nada. Sí, aquí en el Congreso estamos a la espera del nuevo proyecto de la ley de bases que ya los gobernadores tuvieron un adelanto el viernes pasado de los puntos principales que se podrían incluir en esta iniciativa, pero mientras tanto la oposición está tratando de ver si puede reunir el quórum para mañana, para la sesión especial que se convocó, para tratar un proyecto de ley de la coalición cívica para reformar la fórmula de movilidad jubilatoria. Este va a ser uno de los temas fuertes que se van a discutir, más allá de si mañana consiguen el quórum o no, porque en el proyecto de la ley de bases también el oficialismo incluyó un punto sobre este tema. Bueno, temas centrales, acá los beneficios de ser el cumpleañero, porque la presentación de los temas del programa la hicieron ellas, tanto Gaby como Meli. Hay reuniones por estas horas, hay conversaciones desde autoridades del Congreso con los bloques que convocaron mañana la sesión especial, como también conversaciones de aquellos de Hacemos Coalición Federal, que son los que convocaron la sesión para discutir mañana el tema de jubilaciones, con otros bloques políticos y otros bloques parlamentarios, incluso Unión por la Patria, incluso el Frente de Izquierda. Se cruzan las conversaciones porque todos están viendo a ver qué es lo que va a ocurrir si mañana a las 12 del mediodía hay número, están los 129 diputados para iniciar la sesión. Claro, es un proyecto que después Gaby nos va a ampliar, que tiene que ver con el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria, pero que no pasó por las comisiones. Entonces, al ser un proyecto que no pasó por las comisiones, necesita una mayoría especial para poder votar ese proyecto. Así es, una mayoría de 2/3 para habilitarlo y después para constituir la Cámara en comisión. Algo que no es el objetivo que se está fijando en este momento, sino más bien tiene que ver con, si se llega a alcanzar el quórum, poder con mayoría simple votar un emplazamiento de las comisiones. Además, recordemos que si bien la Comisión de Presupuesto y Hacienda está constituida, la Comisión de Previsión Social es la otra que tendría que intervenir y no lo está. De alguna manera lo que hace la oposición al poner este tema sobre la mesa es también acelerar el debate, ¿no? Porque un emplazamiento se da con fecha y hora para que las comisiones se reúnan, y lo que hace también la oposición es decir, nos adelantamos al oficialismo, una postura que, por ejemplo, desde el PRO rechazan, dicen hay que esperarlo al gobierno a que presente su propia propuesta, porque en la ley de bases, como decía Gaby, se había incorporado después en el debate que se dio durante el tratamiento en comisiones, porque recordemos que en la ley original lo que se hacía era suspender la fórmula actual, votada durante el gobierno del Frente de Todos, y de alguna manera disponer que el Ejecutivo iba a dar aumentos por decreto, ¿no? Hasta que se sancionara una nueva, no es que traía el cálculo. Luego sí, en las conversaciones eso se modificó, pero la diferencia que hoy hay, incluso con un proyecto presentado también en un guiño del PRO por María Eugenia Vidal, tiene que ver con el empalme, lo que hablan los diputados del empalme, ¿no? Que no pierdan los jubilados, si bien se empieza a actualizar por inflación, pero que sea considerada la inflación de este primer trimestre, sobre todo el 20,6 de enero. Justamente hoy conocemos el 13,2 de febrero.
un número que, bueno, destacan obviamente desde el oficialismo porque significa una baja importante. Igualmente ya algunos están diciendo que para marzo se estima que va a tener otro repunte porque, bueno, marzo significa un mes más complejo. Pero bueno, eso lo conoceremos recién en abril. Sí, hoy el presidente Javier Milei hablaba de que iba a ser un número menor al 15% y que para él eso ya era un numerazo. Claro. Que es en definitiva lo que se terminó de conocer en la jornada de hoy. Hoy también se conoció la apertura en lo que tiene que ver con importaciones de productos. Esto lo ha destacado el propio vocero presidencial, Manuel Adorni. Bueno, lo cierto es que el tema de la inflación, el tema de los números, el tema de ir a lo que es el déficit cero es el eje que tiene el gobierno nacional y por supuesto también el oficialismo, cada uno de los integrantes del oficialismo en esta Cámara de Diputados, ¿no? Y es eso también lo que cruza esta discusión por una nueva fórmula jubilatoria. Sí, ahí hay una discusión entre el oficialismo y la oposición respecto a dónde se tiene que hacer el ajuste. Te diría que hay una mirada más o menos generalizada, con excepción tal vez de Unión por la Patria, donde hay discusiones incluso internas respecto a si es necesario sí o sí llegar al déficit cero para mejorar la economía. Y en ese sentido, bueno, la discusión es por dónde se hacen los recortes o a dónde se hacen los recortes. Lo que dicen desde la oposición es que uno de los sectores que más ha venido perdiendo desde el año pasado ya, hay que recordar que en el último trimestre del año pasado hubo un desfasaje muy grande entre lo que fue la inflación y el ajuste que tuvieron los jubilados. Y por lo tanto ya en ese sentido dicen, bueno, ahora se continúa con una situación similar porque vemos números de la inflación muy altos y por lo tanto hay que tratar de mejorar la situación de los jubilados que no sigan perdiendo poder adquisitivo. Desde el oficialismo lo que plantean es, bueno, tenemos que hacer algún tipo de esfuerzo en ese sentido, pero siempre atendiendo que eso no perjudique el objetivo principal que tiene que ver con llegar al déficit cero. Claro, ahí está, uno de los temas también que se plantean en las discusiones. En un reportaje que se hizo en la jornada de ayer, o anteayer, al presidente de la Nación, Javier Milei, hablaba que la reforma o lo referido al capítulo de jubilaciones también va de la mano de una reforma laboral, ¿no? Como que son dos discusiones prácticamente casi van de la mano o de manera paralela. Hoy y se está desarrollando en AmCham, en la Cámara Argentino-Americana, un evento que se hace anualmente, Sí. Con la presencia de funcionarios gubernamentales, legisladores, el embajador de los Estados Unidos. Estuvo presente Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, en un reportaje abierto. Y ahí uno de los temas que él planteó como uno de los temas centrales también para el oficialismo, para discutir en este periodo de sesiones ordinarias, es la reforma laboral. Sí. Y con quiénes va a conseguir acuerdos o sumar mayorías. Y él señala que hay una línea en dirección prácticamente de la mano entre la Libertad Avanza y el PRO. Eso por un lado. Él piensa sumar a algunos hombres de la Unión Cívica Radical, piensa sumar a algunos de Hacemos Coalición Federal, del bloque de Miguel Ángel Pichetto. Recordemos que este bloque de Pichetto, de 23 diputados, tiene un variopinto que van desde Pichetto a López Murphy, pasando por los socialistas de Santa Fe. Sí, Fer, ahí hay algo importante a remarcar, que cuando se empezó a discutir el proyecto de ley de bases y que en paralelo se había firmado el DNU 70/23, en ese DNU está incluida la reforma laboral que quiere llevar adelante el gobierno de Javier Milei, que está judicializada en este momento y está frenada. Y desde el bloque de Hacemos Coalición Federal les propusieron que traten de ver si no estaba la posibilidad de incluir el capítulo de reforma laboral en el proyecto de ley de bases. Claro. Después eso terminó, bueno, como sabemos, donde no se pudo avanzar con el debate en particular,
pero en la nueva propuesta que el gobierno le acercó a los gobernadores de lo que podría llegar a ser este proyecto nuevo de ley de bases, figura un capítulo que tiene que ver con la reforma laboral. Y sí te diría que en ese sentido hay cierto consenso en un sector importante de la oposición que es necesario llevar adelante una reforma laboral. En todo caso, hay que discutir lo que dicen, es la letra chica, claro, de qué se trata eso. Ahí volvemos a decir, la izquierda y Unión por la Patria no acompañan esa idea, más allá de que un sector del peronismo que está dentro de Unión por la Patria plantea que es necesario pensar en una modernización del sistema laboral, algo que ha dicho la propia expresidenta Cristina Kirchner en ese sentido. Bueno, ahí también seguramente se va a dar un debate interno. Claro, bueno, ahí lo dice nuestro graf, reunión, sesión especial, mañana a las 12 del mediodía, diputados debatirán sobre nuevo proyecto para la movilidad jubilatoria. Meli, también se agrega algo referido a Santa Fe. Sí, así es, porque en las últimas horas, debido a la escalada de violencia que se vive en Rosario y bueno, también los anuncios que hubo por parte de los ministros de Defensa y de Seguridad en el día de ayer junto al gobernador Maximiliano Puyaro, hubo un grupo de diputados de la UCR encabezados por Mario Barletta que presentaron un proyecto de emergencia en seguridad para Santa Fe y bueno, es algo que se incorpora para el temario de mañana. Bueno, hablando de la situación de Santa Fe, hablando del tema del narcotráfico, la diputada María Cecilia Ibáñez de La Libertad Avanza por la provincia de Córdoba habló con DTV de esta manera. Estoy en la conferencia de la Fundación Mediterránea que tiene la apertura que hizo Yarlora. Yarlora, estamos todos, está todo el aspecto político de Córdoba, estaban todos los funcionarios de la provincia y la municipalidad cordobesa de la ciudad, más los nacionales, sean del partido gobernante o nosotros que somos el oficialista nacional. La verdad que lo que dijo en una sola palabra que creo que uno puede hacer para todo es Rosario somos todos, Santa Fe somos todos, porque si fueron por esa ciudad, el narcotráfico va a ir por toda la Argentina. Creo que esa frase tiene que quedar en el corazón de todos. La gran pena que tenemos es que hoy las fuerzas militares para luchar contra el narcotráfico que estaba en la ley base no se aprobó. Pero es la primera vez que un gobernador públicamente, aunque no sea de mi signo político, dijo que él va a estar en esto porque piensa que es la única manera que vamos a poder luchar todos contra esta situación terrible, terrible, terrible. Imagínense que yo estoy en un hotel, que era uno de los hoteles íconos internacionales, que hoy se llama el Quinto Centenario, que es un hotel hoy cooperativo, que lo tuvieron que tomar los empleados, que está hermoso, que la gente trabaja divino, que volvieron los empleados a trabajar. Esto es la Argentina, pero el que tiene trabajo está en una situación diferente que el que no tiene trabajo, y el que no tiene trabajo tiene muchísimas posibilidades que lo capte el narcotráfico. Eso lo dijo el gobernador. Entonces, una cosa tan espantosa y terrible, creo que la Argentina hoy, no importa tu color político, te lo tenés que sacar tu saco y hoy tenemos que estar todos. Bueno, ahí estaba María Cecilia Ibáñez, uno de los temas sin dudas que ya desde ayer venimos hablando que el Congreso va a tener que estar discutiendo, más allá de este proyecto que Meli nos señalaba de Mario Barletta, porque Patricia Bullrich ya adelantó que hay temas vinculados al combate contra el narcotráfico, a la lucha contra el narcotráfico, una nueva ley vinculada a este tema va a estar ingresando al Congreso Nacional, posiblemente la semana que viene. Sí, así es. Es uno de los temas que se barajan para empezar a discutirse aquí en la Cámara de Diputados, porque bueno, estamos viendo la situación de Santa Fe, puntualmente de la ciudad de Rosario, que si bien no es nueva, porque estamos muy seguido hablando
de cuál es la situación de esta ciudad en relación con el narcotráfico y las consecuencias que trae para la ciudadanía. Lo cierto es que, bueno, ahora estamos en un momento donde el propio Ejecutivo Nacional ha tenido que intervenir en, por lo menos, monitorear cuál es la situación y también con ayuda de las fuerzas federales para el gobierno de Maximiliano Puyaro. Claro. Bueno, movilidad jubilatoria, uno de los temas, Meli, centrales que también cruza los diferentes bloques, más allá del pedido de sesión especial del bloque de los 23 de Pichetto, a partir del proyecto de la coalición cívica, pero es un tema que cruza al oficialismo, a Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Romina del Pla estuvo trabajando también en un proyecto, es decir que todos van a aportar. Sí, así es. De hecho, hay ahora un mensaje de hace unos minutos en las redes de Nicolás del Caño diciendo que el Frente de Izquierda va a ir y que va a defender también proyectos que tiene al respecto. Y bueno, un lugar para Unión por la Patria que si bien, lo lleva a mostrarse en la vereda, por supuesto, en frente de las propuestas, cualquier propuesta del gobierno, es un tema álgido igual para el Frente de Todos porque la fórmula actual, que es la que se critica, es justamente la que se votó durante 2021, claro. ¿No? Así que, bueno, habrá que ver también con qué propuesta y qué planteo de Unión por la Patria va, no solo a la sesión, sino después si se diera el debate en comisiones. Bueno, a ver, Gaby, la coalición cívica tiene su proyecto que en el tratamiento de ley de bases también tenía esa propuesta para llevarla a la discusión en comisión y si era necesario también al recinto para, aportar un dato más en esa discusión del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo Nacional. Pero lo cierto es que, caído la ley de bases en el recinto, vuelta a comisión, ahora con ese proyecto es el que encabeza la sesión prevista para mañana a las 12 del mediodía. Así es, la coalición cívica tiene un proyecto de ley para reformar la fórmula de movilidad jubilatoria, no es el único, pero desde Hacemos Coalición Federal, el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto, pidieron justamente una sesión para tratar este tema. Te decía, quienes firman este proyecto de ley son todos los diputados de la coalición cívica que hoy forma parte del bloque de Hacemos Coalición Federal, pero que responden a la dirigente de Elisa Carrió en este sentido, que es quien también les viene diciendo a sus diputados tenemos que volver sobre un tema que es importante para nuestro electorado, que tiene que ver con el tema de jubilaciones. Esta sesión fue convocada finalmente para mañana a las 12 del mediodía. Hay que ver si el bloque de Hacemos Coalición Federal va a conseguir el acompañamiento del resto de la oposición para alcanzar el quórum, alcanzar los 129 diputados para abrir el debate respecto a este tema. Hay negociaciones con el radicalismo, hay conversaciones también con Unión por la Patria para ver si hay alguna posibilidad de avanzar en este sentido. Desde el PRO también creen que es preciso ir en una discusión sobre este tema, pero también es cierto que dicen hay que darle tiempo al oficialismo para que sean ellos quienes planteen qué fórmula de movilidad jubilatoria quieren. Aquí en el Congreso se ha discutido en su momento este tema cuando Alberto Fernández, el expresidente de la Nación, decidió derogar la fórmula de movilidad jubilatoria que había en ese momento cuando él asumió y se derogó y después se aprobó la fórmula de movilidad jubilatoria que él proponía. En este sentido, vemos en la próxima placa otro de los puntos que, principales, que tienen que ver con de qué se trata este proyecto de ley. Bueno, básicamente lo que proponen es que haya un ajuste mensual de los saberes jubilatorios y que se haga en base al índice de inflación que publica el INDEC.
Lo que dicen es que esta primera actualización se tiene que hacer efectiva a partir de abril. Sobre este tema hubo discusiones cuando se trató en su momento el proyecto de la ley de bases. ¿Por qué? Porque ese proyecto había llegado primero con la idea de la derogación directamente de la fórmula de movilidad jubilatoria. Después, en las conversaciones que se dieron entre el oficialismo y la oposición, desde La Libertad Avanza hicieron una contrapropuesta diciendo, bueno, está bien, estamos de acuerdo con que haya una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y que la actualización se haga mensual y por inflación. Pero decían a partir de abril. Claro. Vos hasta acá me dirías, bueno, hay coincidencias, pero ahora vamos a ver en la próxima placa que desde la coalición cívica dicen, bueno, necesitamos algo más para que los jubilados no terminen perdiendo por los 3 primeros meses de este año que tuvieron una inflación muy alta. ¿Y qué es lo que proponen para eso? Bueno, que en el primer ajuste haya un complemento con una suba del 26,60% tomando el índice de enero. Esa es una de las formas que creen desde un sector de la oposición que pueden ayudar a que no haya una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados. Lo que ellos dicen es que entre los 3 últimos meses del año pasado y los 3 primeros meses de este año, los jubilados perdieron casi un 46%. Estamos hablando de un número alto. Claro. Y lo que, bueno, te decía acá es que se busca tratar de ver cómo se puede resarcir justamente la pérdida que vienen teniendo los jubilados. Claro. Por ahora, desde el oficialismo, lo que dicen es, bueno, no, tenemos que pensar a partir de abril, y ahí la oposición dice, bueno, no, tenemos que buscar alguna metodología, algún mecanismo para que se pueda incorporar algo más para los jubilados. Te diría que desde un sector del radicalismo lo que vienen diciendo es hay un acercamiento con la propuesta que tiene el oficialismo, con la propuesta que nosotros tenemos. Y en ese sentido, ahora vemos en la próxima placa otro de los puntos que son importantes y que antes Meli un poquito lo mencionaba. El proyecto no cuenta con dictamen y por lo tanto, al no contar con dictamen, necesita de los 2/3 para poder habilitar el debate. Te diría que ahí la oposición no tiene mucha expectativa de que pase eso, ni siquiera es el objetivo principal, porque para eso, bueno, decíamos, necesita mayoría especial, necesitaría casi del acompañamiento de toda la oposición, claro, del radicalismo, de Innovación Federal. Y que no bajen al recinto ni la Libertad Avanza ni el PRO, por ejemplo. Claro, exactamente. Vemos en la próxima placa qué es lo que a lo que aspiran en este momento. Bueno, necesitan, como te decía, mayoría simple, o sea, para lo que es el emplazamiento a comisiones. Que ese es el objetivo principal, que es un poco forzar el debate, que se puedan constituir la Comisión de Previsión Social, que todavía no está constituida, ya está la de Presupuesto y Hacienda, y allí se pueda empezar a discutir algún proyecto de ley. Claro. Ellos van a proponer que sea el de la coalición cívica, pero si no que sea otro, pero que empiece a ser uno de los temas que se debata aquí en el Congreso. Y en ese sentido, bueno, Hacemos Coalición Federal va a necesitar el apoyo del resto de la oposición, como decíamos, de mínimo para el quórum y después para poder llevar adelante este emplazamiento a las comisiones. Son los temas que están tratando de imponer desde la oposición. Veremos hasta qué punto lo consiguen. Como te decía, es muy importante ahí que haya un acuerdo con el resto de los bloques opositores. Bueno, fenómeno, perfecto, Gaby, porque ahí está un poco el tema, ¿Qué es lo que va a pasar mañana? La convocatoria está hecha, mañana a las 12 del mediodía, a partir del pedido de Hacemos Coalición Federal. Las autoridades de la Cámara, Martín Menem, resolvió convocar para mañana a las 12 del mediodía esta sesión especial. A partir de ahí empiezan también a jugar los números de las mayorías y de las minorías en este Congreso Nacional. Es un proyecto, bien lo señaló Gaby, no tiene despacho de comisión, necesita una mayoría especial para discutir ese proyecto si se quiere votar. Iniciar la discusión se puede iniciar,
emplazar a las comisiones también se puede emplazar. Me parece que ahí están también los objetivos que van marcando los diferentes bloques, porque hay un tema no menor. Cuando se convocó a esta sesión por parte del bloque de Miguel Pichetto, fue previo a la reunión de los gobernadores del viernes con el Poder Ejecutivo Nacional. Y en esa reunión de los gobernadores surgió uno de los temas, que es movilidad jubilatoria. Así es. Es decir, que ahí también se está trabajando y hay que ver que no se choquen los intereses de un lado o del otro en pos de los jubilados, en definitiva. Pero bueno, veremos qué es lo que va ocurriendo. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de estos temas. Lo que se viene, que es mañana, este pedido de sesión especial, y por el otro lado también la conformación. ¿Qué va a pasar con la conformación de las comisiones aquí en la Cámara de Diputados? Pausa, es el análisis por aquí por DTV y regresamos enseguida. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites, lunes y miércoles 18-15 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias, que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego
cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual estamos anunciando. Mañana está prevista una sesión especial que pidió Hacemos Coalición Federal, discutir el proyecto de ley que tiene la coalición cívica, que integra este bloque de Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Pichetto, una nueva fórmula jubilatoria en el medio de conversaciones, porque en el medio también está lo que dejó la reunión del viernes entre los gobernadores provinciales con funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, con el ministro del Interior, con el jefe de gabinete, y las discusiones, ahí también está el tema puntualmente de la movilidad jubilatoria. Vamos a saludar a nuestro invitado, el diputado nacional Pablo Servi, de la Unión Cívica Radical por la provincia de Neuquén. Pablo, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando, y a toda la audiencia. Bueno, el tema jubilado es un tema que preocupa a la Unión Cívica Radical, por estas horas definiendo también qué van a hacer en el día de mañana. Sí, realmente es algo que nos preocupa y mucho, y sobre todo que se pueda sostener el poder adquisitivo de los jubilados. Entendemos que la crisis que estamos viviendo es una discusión que habría que dar, pero creo que en todo caso hay que replantear aquellas jubilaciones que no han hecho los aportes o ver de qué forma se puede encontrar la vuelta, pero no así cargando sobre los ingresos o haciendo perder poder adquisitivo a los jubilados. Así que entendemos que mañana está pedida, hay que ver si se logra el quórum primero y después para tratar realmente la ley, si no se conforman las comisiones, que pase por comisión, tiene que lograrse una aprobación por 2/3 de los presentes para que sea tratada sobre tablas, para que pueda ser tratada. Si no, lo que se podría hacer es emplazar al gobierno, digamos al oficialismo, a que convoque a las comisiones y se empiece a mover, que es básicamente lo que queremos, ¿no? Que el Congreso empiece a funcionar, porque vemos tanta crítica de que no se hace, pero realmente nosotros queremos que se avance con temas. Uno de esos es el tema previsional, pero hay un montón de temas, el tema transporte, que ha habido problemas, el tema educación, que entendemos que ha empezado con complicaciones en varios lugares, y hoy también uno de los temas que, si es que hay sesión mañana, seguramente va a salir, es lo de seguridad en Santa Fe, que realmente es muy preocupante. Que eso puntualmente lo están pidiendo el bloque de la Unión Cívica Radical, o por lo menos Mario Barleta y varios diputados. Sí, en principio apoyándonos en los diputados de la provincia de Santa Fe, escuchándolos ayer en reunión que tuvimos de bloque, realmente es muy preocupante lo que está pasando en Santa Fe, y bueno, estamos desde los diputados, desde ofrecernos a ir a Santa Fe en apoyo, o lo que se pueda hacer desde el Congreso, estamos a disposición, porque entendemos que es una situación muy compleja, y bueno, y el gobernador es desde nuestro signo político, Maxi Puyaro, que está dando realmente una batalla muy dura. A ver, temas urgentes que son para ayer, no para mañana. Entonces ahí está donde está un poco el contrapunto entre las necesidades y los tiempos que tiene hoy el Congreso Nacional. ¿Esto ustedes lo conversan en las reuniones, en las conversaciones que tienen, por ejemplo, con Martín Menem? En principio, quienes llevan adelante las conversaciones es el jefe de bloque o las autoridades del bloque, pero por supuesto que la preocupación esta la vienen manifestando, así como también que queremos que se conformen las distintas comisiones para comenzar a dar las discusiones. Ya estamos en periodo de sesiones ordinarias, hay muchos temas que entendemos que hay prioridad de tratar. Ahora salió lo de Santa Fe, que también vemos que se trata de politizar o de generar alguna disputa o echar la culpa, ¿no? En esto que la ministra Bullrich dijo que desde el Congreso no le habíamos dado las herramientas. Nunca estuvo planteada la emergencia en seguridad, y sobre todo en lo que es el narcotráfico. Lo que se planteaba en la ley de bases era
la legítima defensa propia, de alguna manera proteger a las fuerzas de seguridad cuando tenían alguna situación de defensa propia, pero nunca estuvo planteado el narcotráfico como tal o la declaración de la emergencia en esto, así que entendemos que en esta situación crítica como la que está viviendo Rosario, lo que no tenemos que hacer es sembrar dudas o echar culpas, sino que justamente juntarnos todos, ver qué se necesita y trabajar en eso. Y como digo, hay otros temas que son prioritarios. Hoy el tema del transporte. El otro día, la semana pasada, estuvimos en Madrid con la reunión, el foro de legisladores patagónicos, con los gobernadores patagónicos, y nos contaba, y de alguna manera, por qué sale el recurso que plantea Chubut, porque la realidad es que cuando hay fondos que entran con una asignación específica, como son los subsidios al transporte, deben ser usados para eso. Si no se hace lo que dice la ley, que es para asignarlo, la forma que lo asigne lo puede definir el Ejecutivo, si es a la demanda o a la oferta o a la demanda, como plantea el Ejecutivo, pero hay que hacerlo, asignarlo. Y creemos que hay muchas de las cosas de estos fondos que hoy los está percibiendo el Ejecutivo Nacional y nos los está trasladando, entonces creemos que ese tipo de discusiones hay que dar también y son urgentes, porque muchos pasan en las localidades de nuestra provincia, por ejemplo, que se están quedando sin transporte público porque en la medida que no pueden cobrar, no pueden hacer frente a los gastos, están decidiendo pararlo. Así que creo que hay muchos temas que preocupan, la crisis es grande que estamos viendo en nuestro país y deberíamos estar trabajando en el Congreso en estos temas. Hay temas que seguramente el Congreso, ustedes están esperando que el Ejecutivo defina el nuevo proyecto de ley de bases para ingresar, si va a ingresar como un solo proyecto, si serán varias iniciativas, pero lo cierto es que está el tema, en lo que es el paquete fiscal, temas como ganancias que los gobernadores patagónicos, acompañados, como usted dice, por los diputados patagónicos, dijeron que no, eso no se modifica, no se vuelve a la cuarta categoría, veremos si hay una salida intermedia. Y por el otro lado, lo vinculado con hidrocarburos. Sí, por un lado lo que hace a ganancias, porque la realidad es si hay un solo piso para todo el país es muy distinto el nivel del costo de vida o los niveles de ingreso en la Patagonia, porque también hay un mayor costo de vida que por ejemplo en las provincias del norte, entonces eso perjudicaría mucho más a la Patagonia o a los sueldos, sobre todo también que hay un diferencial por zona, sería mucho más afectado, muchos más en proporción los patagónicos que tendríamos que pagar impuestos a las ganancias nuevamente. Y lo que entendemos que perjudica y que puede haber otras alternativas, ¿no?, de impuestos coparticipables o que puedan de alguna manera restituir la recaudación o la coparticipación que han perdido muchas provincias, y entendemos que eso es importante. Y por otro lado, lo que se charló y dentro de lo que era la ley ómnibus o la ley bases, en lo que hace hidrocarburos había mucho consenso, habíamos dialogado entre los diputados, con la industria, con las provincias, y se había llegado a un entendimiento bastante cercano. Quizás hay que cambiar algunas cosas, pero en la misma discusión del Congreso se podría dar y se podría avanzar en un marco para el desarrollo de los hidrocarburos, que es uno de los grandes motores que puede tener la economía nacional, así como también cuestiones de ir hacia las energías limpias, o en el caso de Chubut hay una inquietud, todas las provincias que tienen el litoral marítimo del hidrógeno verde también es una gran alternativa de generar nuevas inversiones, así que entendemos que ese tipo de leyes también habría un marco para poder avanzar en el Congreso y bueno, creo que deberíamos estar tratándolo, ya por eso conformar las comisiones para ir dando las discusiones, a partir de ahí ir tratando estos temas. Esos acuerdos, digamos, eso que ya se había logrado consenso, podría retomarse. Sí, por eso, o que lo presente el Ejecutivo como proyecto de ley, en muchos casos se está presentando desde los distintos bloques. En el caso de biocombustibles, por ejemplo, hay provincias que están con la idea de presentar proyectos que después, dentro de la comisión, en periodo ordinario, distinto a lo que fue la ley bases, que solamente se trataba lo que planteaba el Ejecutivo, en un periodo ordinario hay distintos proyectos y entre esos se da la discusión y se pueden llegar a tomar partes de cada proyecto y ensamblarlas, o no, y entonces creo que esa es la discusión y por eso hay que conformar las comisiones específicas que, por otro lado, darían una discusión mucho más intensa y jugosa. Creo que lo que fue la ley base, que realmente en pocos días hubo que tratar, eran distintos temas, pasábamos de la educación a la salud y de ahí a los hidrocarburos en los expositores en cuestiones de 20 minutos o media hora. Entonces, la realidad es que creo que ahora en el esquema donde puedan estar conformadas las comisiones, y si es que es una de las preguntas también que hemos hecho o hemos pedido que se hagan
al presidente de la Cámara si realmente se va a abrir el juego a más comisiones que lo que fue la ley bases, pero entendemos que debería ser así y con la posibilidad de avanzar rápidamente, porque en 1 o 2 semanas de discusión en comisiones se podría avanzar, por ejemplo, lo que hace hidrocarburos en el tratamiento o en otros temas que había bastante consenso, ¿no? Pablo, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Pablo Servi, diputado nacional por la Unión Cívica Radical por la provincia de Neuquén. Vamos a escuchar nuevamente a la diputada María Cecilia Ibáñez de La Libertad Avanza por la provincia de Córdoba, diferentes temas que estuvo dialogando con Diputados Televisión. El gobernador dijo que iba a firmar el Pacto de Mayo. Que justamente se va a celebrar en su provincia. Así que va a ser en nuestra provincia y que va a firmar con todos los puntos que estaba de acuerdo con todo. Desde pacto fiscal positivo, de ahorro, de educación esencial, de la propiedad privada. Así que eso es un gran punto a favor. Creo que en la ley de base el gobernador tuvo también un teléfono descompuesto, porque hoy habló de una cuestión de las retenciones específicamente, que la ley de base que estaba en el Congreso no se trató. Es decir, hoy hablaba del asunto de las retenciones y el porcentaje de retenciones que no estaba en la ley de base que se estaba para aprobar. Creo que ese es un punto importante, pero creo que lo que dijo que era para mirar para adelante y que lo que él pensaba era en una oposición constructiva y nosotros pensamos en que la Argentina se saca entre todos, nosotros nacionales, él provincial y esto es para adelante. Bueno, ahí estaba la diputada María Cecilia Ibáñez de La Libertad Avanza por la provincia de Córdoba. Diferentes temas, los diferentes análisis por los que está atravesado este Congreso Nacional en un momento, y lo hablamos con el diputado Servi, de discusiones de diferentes temas en un periodo de sesiones ordinarias. Por eso la necesidad de conformar las comisiones. Sí. Rápidamente ahí, ¿no? Sí, y lo vimos también, bueno, cuando la ley de bases vino y si va a volver a ingresar, seguramente el oficialismo le va a dar tratamiento en las comisiones que ya tuvo, claro. Pero en ese momento, como abarcaba tantos temas, justamente se reclamaba eso, ¿no? Que se abrieran otras comisiones donde, bueno, vamos a ver también seguramente este año quiénes las integran, qué diputados, y allí vamos a tener algunos que van a estar marcando seguramente su expertise en algunos temas. Recordemos, por ejemplo, la Comisión de Salud, que fue una de las más activas el año pasado, a pesar de ser un año electoral y de que no había tanto trabajo en comisiones, bueno, donde teníamos varios médicos, por ejemplo, sí, ¿no? Es verdad. Así que ahí también es donde vamos a ir conociendo en qué temas se especializan cada uno de los diputados y les interesaría trabajar. Y algunos quizás no ingresan, bueno, teniendo tanta experiencia, pero les interesan esas comisiones y a partir de allí construyen sus proyectos, ¿no? Sí. Y bueno, dan sus aportes. Bueno, el Senado ya empezó a constituir las comisiones, ¿eh? El Senado va ganándole unos pasos a la Cámara de Diputados en eso. Sí, hay que estar atentos que también la constitución de las comisiones van a darse en función de los temas que se quieran tratar aquí en la Cámara de Diputados. Hay que ver hasta qué punto el nuevo proyecto de la ley de bases viene con todos los temas juntos en una sola iniciativa. O si algunas en medio de las negociaciones con la oposición las terminan desagregando y en ese sentido, bueno, hay que ver también cómo se van a ir tratando, en qué tiempos y, bueno, cuáles son las comisiones que son necesarias para la discusión de una iniciativa de estas características. Claro. Bueno, a ver, vamos a ir viendo algunos temas que parecen simples de discusión, pero que realmente son bastante complejos. Y el tema tiene que ver con los números. Desde el año 94, que se aprobó la reforma constitucional, los constituyentes dejaron 2 años de plazo para el Congreso para que defina una nueva ley de coparticipación federal. Es decir, que eso venció en el año 96. Del 96 a la fecha, entre el Congreso, el Poder Ejecutivo, los diferentes poderes ejecutivos, los diferentes parlamentos con sus integrantes, nunca pudieron ponerse de acuerdo y lo único que llegaron a ponerse de acuerdo son en pactos fiscales
entre nación y provincias y después ratificados por el Parlamento Nacional. ¿Se podrá avanzar en una nueva ley de coparticipación federal, Meli? Bueno, Fer, es lo que muchos proponen y los que muchos tienen la idea de alguna vez poder lograr, pero sabemos que no es una discusión fácil porque además requiere del acuerdo de todas las provincias del país, ¿no? Claro. Y junto con Nación también. Justamente esto que vos decías es algo que remarcamos acá. Esto estaba dispuesto en el inciso segundo del artículo 75 de la Constitución Nacional, que habla de una ley convenio, el artículo 75 que habla de las atribuciones que tiene el Congreso de la Nación. Y bueno, allí estaba previsto, este es el objetivo, que ahora tiene este proyecto que presenta el diputado Oscar Carreño de Hacemos Coalición Federal, que no es precisamente, bueno, la ley de coparticipación en sí, sino un proyecto que propone una especie de procedimiento respecto al recorrido que tendría esta ley de coparticipación y los pasos que se tendrían que dar para que, de alguna manera, ver cómo se podría discutir en este ámbito, en el ámbito legislativo, que es donde están representados, como decimos, bueno, en la Cámara de Diputados, el pueblo de la nación, en el caso de las provincias, en el caso del Senado, las provincias, pero aquí también en diputados, obviamente, tenemos a todos los legisladores, de los distintos distritos del país. Lo que en este proyecto un poco se propone es una intervención bastante importante por parte de la Oficina del Congreso de Presupuesto del Congreso, que tendría un rol activo en esta ley convenio a través de, en este caso, ser la que durante, cuando la inflación, esto toma como un parámetro la inflación. Si la inflación durante 12 meses consecutivos presentara una cifra mensual de menos de 2 dígitos, allí la Oficina de Presupuesto del Congreso deberá notificar de alguna manera tanto a legisladores como a los ministros de Economía de las distintas provincias para que a partir de allí envíen un informe técnico de la situación fiscal de cada una de las provincias, ¿no? Vamos a la que sigue, así avanzamos un poco. Bueno, este factor inflación que digo, que tendría que tener en cuenta la OPC, y a partir de allí que los ministros de Economía puedan enviar un informe técnico a través de este organismo, se conformaría una comisión bicameral transitoria en el marco, obviamente, del Poder Legislativo, con, la conformación habitual que encontramos en cada bicameral, 8 diputados y 8 senadores con representación en base a la proporción de los bloques. Este informe de los ministros sería justamente lo que sería evaluado por esta comisión bicameral, que, como decimos, lo recopilaría el informe la OPC primero, ¿no? Seguimos adelante. Ahí estábamos. Uno de los temas centrales era el tema de la inflación, siempre cruza el tema de la inflación cuando por un año, por 12 meses consecutivos estuviera debajo de un dígito, ahí la Oficina de Presupuesto del Congreso tendría el rol de, informar a los ministros de Economía y pedir este informe. Después esto se daría en un plazo de 60 días, ¿no?, que tendría la bicameral entre recibir los informes de todos los ministros y poder avanzar con la redacción de la ley convenio, que a su vez tendría 30 días de plazo, que se podría eventualmente dar una prórroga de 30 días más, ¿no? Estamos hablando de algunos tiempos como, de los que se consideran adecuados para normales, ¿no? Para un debate de esta naturaleza. Claro, exactamente. Bien, vamos a la que sigue. Y después, una vez que la ley convenio se pudiera despachar de la comisión bicameral y eventualmente tener aprobación en ambas cámaras, pasa que tendría que ser aprobada también en cada una de las legislaturas provinciales, porque recordemos que cada provincia tiene también su poder legislativo. Claro. En este caso, habría 90 días de plazo para
que todas las legislaturas del país aprueben también la ley convenio que haya salido del Congreso. Y si alguna legislatura no lo hiciere, bueno, se prevé que la suspensión del envío de los fondos coparticipables por parte de Nación a esa provincia, porque en este caso estaríamos hablando de una ley convenio que ya al haber salido de tanto la Cámara de Diputados como del Senado y de haber sido acordada por todas las fuerzas, de alguna manera con ese consenso tendría que ser ratificada en las legislaturas sin inconvenientes, ¿no? Claro. Entonces por eso prevé, bueno, esa especie de alguna manera, no es una multa, pero es una suspensión que se daría eventualmente si la legislatura no avanza dentro de ese plazo. Claro, ¿no? Exactamente. Entonces, en total estaríamos hablando casi de un año entre lo que es la propuesta que está presentando el diputado Agos Carreño. Bueno, gracias Meli, porque este es uno de los temas, ¿no? También pendientes, repetimos, la nueva ley de coparticipación desde el año 94, que se emplazó 2 años al Congreso Nacional, y en el año 96 a la fecha no se pudo lograr ningún tipo de entendimiento. Me parece que en esas discusiones de esa comisión bicameral, en la cual va a recibir a los ministros de Economía de las diferentes provincias para discutir también porcentajes y demás, a lo mejor se pueden abrir un capítulo en el cual discutir o invitar a representantes de las diferentes legislaturas, para que las diferentes legislaturas también vayan dando sus opiniones e ir ganando tiempo para que, en definitiva, no haya una especie de sanción que decir, bueno, si pasaron 90 días, ustedes no lo discutieron, se corta el chorro. Claro, exactamente. ¿No? Entonces decir, bueno, la legislatura también va tomando cartas en el asunto y se van poniendo en clima. Bueno, y a través de los ministros de Economía, ¿no? Que también. Pero el ministro de Economía provincia responde al oficialismo. Sí, es verdad. ¿No? Y ahí... en la legislatura están todas las fuerzas como están acá. Todas las fuerzas. Entonces, bueno, alguno dirá, no, este porcentaje para la tal provincia no, esta otra provincia no quiere perder, la otra no quiere ceder, la otra le pertenece más. Es una discusión compleja, no es fácil. En momentos en el cual la sábana es corta, nadie quiere pasar frío. Sí, se ha querido avanzar con este tema durante distintas administraciones, y la verdad es que, como mencionas, es muy, muy complejo, porque, bueno, cada uno de los distritos vienen a plantear números a veces distintos, ¿no? De lo que le corresponde a cada uno. Uno de los reclamos históricos que hemos escuchado durante los últimos gobiernos es el de la provincia de Buenos Aires, donde en su momento María Eugenia Vidal llevó adelante un reclamo muy importante, a pesar de que era del mismo signo político que el Ejecutivo Nacional, en ese momento que estaba Mauricio Macri. También lo hizo Daniel Scioli de manera un poco más moderada, y Axel Kicillof, bueno, está reclamando cada vez que puede el hecho de que, bueno, los ingresos que tienen por coparticipación son mucho menores a no solamente lo que aporta la provincia de Buenos Aires, sino a lo que consideran que les corresponde. Claro, por eso la salida más, digamos, adecuada y momentánea sigue siendo un pacto fiscal, ¿no? Entre nación y provincias, esas discusiones que se dan en Casa de Gobierno entre el ministro del Interior, el jefe de gabinete, el presidente, que participa después a último momento, pero lo cierto es que sigue las conversaciones, y los gobernadores. Bueno, obviamente esto está en las conversaciones en este momento, porque durante su discurso en la Asamblea Legislativa, Javier Milei no solo habló del Pacto de Mayo condicionado a la aprobación de la ley de base, sino también un paquete fiscal. Claro. Así que va todo de la mano. Si bien dentro de la ley de bases podría volverse a incorporar el capítulo fiscal justamente que se había sacado y iría en relación con este acuerdo, bueno, obviamente que la discusión por las cuentas está sobre la mesa, y lo hemos visto, y además, bueno, en el caso de Chubut, que habíamos tenido una semana con bastante tensión, ¿no? Sí, claro, y en el medio está también la necesidad del Ejecutivo que se ratifique el decreto de necesidad de urgencia, el DNU 70/2023, que
en algunos momentos parece naufragar y parece que es inminente la caída, por lo menos en el Senado Nacional, y después el debate vendrá aquí a la Cámara de Diputados. En otros momentos parece como que se aleja la posibilidad de caída y ver de qué manera se puede sostener. Desde la oposición dialoguista dicen, el DNU, ¿por qué no lo parten también en diferentes proyectos? Sí. Se divide en proyectos y, por ejemplo, el tema laboral lo vamos a acompañar, lo dicen desde Hacemos Coalición Federal, a sectores del radicalismo, o sectores también vinculados con, obviamente, del PRO, y vinculados con Innovación Federal. Bueno, las discusiones que por estas horas se van dando también en torno a el objetivo que está en el horizonte, ¿no? Que es ese pacto del 25 de mayo convocado por el presidente de la Nación, Javier Milei, y que ahí están discutiendo, está todo en la mesa de discusión, ¿no? Desde el DNU, la ley de bases, cómo vendrá, las conversaciones que siguen entre el Ejecutivo y los gobernadores, y por supuesto también el tema de jubilados mañana a las 12 del mediodía, y veremos también qué es lo que ocurre con la conformación de las comisiones en esta Cámara de Diputados de la Nación. Le ponemos punto final al análisis del día de hoy. Gaby, gracias. Gracias, que termines lindo. Gracias, Meli, gracias. Gracias, Fer, a disfrutar. Gracias, a usted también. Gracias por estar ahí, gracias por tantos saludos. Esto fue el análisis. Gracias por aquí por DTV y nos estamos reencontrando.